Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la clase. Ustedes se van a estar preguntando por qué tengo este sombrerito. Es porque estamos festejando el aniversario de la iglesia. Está cumpliendo 36 años. Entonces vamos a celebrar juntos el cumpleaños de la iglesia. A ustedes se les estuvo llegando estas bolsitas. Entonces ya ustedes pueden abrir las bolsitas porque yo les dije a sus papás que no podían abrirlas hasta que llegara el domingo. Ya es el día y ustedes para que puedan ver la clase y así podamos celebrar juntos ya comiendo lo que hay, ¿verdad? Dentro de las bolsitas. Bueno chicos, gracias a Dios por la iglesia, de verdad, por estos 36 años que han pasado, ¿verdad? Tenemos un lugar donde congregarnos esperando el momento de poder llegar, ¿verdad? Y estar con todos ustedes. Gracias de verdad, gracias a Dios por la iglesia, porque ha sido una gran bendición. Bueno, vamos a continuar con la clase y para eso vamos a poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Y vamos a orar también por la iglesia. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Para poder hablar con Dios y así no distraernos, ¿verdad? De las cosas que pasan a nuestro alrededor. Vamos a hablar con Dios, entonces les pido que inclinen su cabeza y cierren sus ojitos y oremos junto conmigo. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre por este día que nos has permitido, Señor, nuevamente estar aquí, pues con cada uno de ellos, Señor. Te pido que bendiga la clase, que todo sea de gran bendición, que lo que hagamos todo sea de gran bendición, Señor, para nuestros corazones, Señor, y haciendo todo como a usted le gusta, Señor. Te pido, Señor, que bendiga la clase, Padre Celestial, bendiga la iglesia también por todos estos años, Señor, estos 36 años que de mucha bendición, Señor, que tenemos un lugar donde congregarnos, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, ahora sí vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Igual con eso, ya me imagino ustedes todos desesperados abriendo las bolsitas. Pero ahora sí vamos a continuar con la clase y ojalá ustedes puedan cantar con el maestro Don Miguel bien duro, ¿verdad? Todas esas canciones bonitas que él ha enseñado. Bueno chicos, seguimos. Hola chicos, espero que hayan pasado una semana muy bendecida, espero que estén bien y contentos. Hoy vamos a tener un culto muy bonito y vamos a comenzar cantando este hermoso corito que ya hemos cantado varias veces porque venimos felices y contentos. Vamos a cantar: con Cristo en mi vida todo marcha feliz, amén. Bien, cantemos. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. Las pruebas pasarán, no tendré temor, sí tendré valor. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. Las pruebas pasarán. Chicos, vamos a cantar hoy feliz cumpleaños a nuestra iglesia. Nuestra iglesia hoy está cumpliendo 36 años de estar abierta. Y bueno, como en todas las fiestas cantamos cumpleaños, nos cantan cumpleaños. Hoy vamos a cantarle a nuestra iglesia, que nuestra iglesia somos todos nosotros, recuerden. Entonces vamos a cantar con mucha emoción y mucha felicidad. Feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. ¡Eso! Muy bien chicos, ahora vamos entonces a cantar este otro corito. ¿Lo recuerdan? Sigo a Jesucristo. Vamos a cantarlo fuerte.
Un, dos, tres. Sigo, sigo, sigo a Jesucristo. Tras la cruz en la luz yo le seguiré. Sigo, sigo, sigo a Jesucristo. Donde quiera que Él me guíe, seguiré. Chicos, así como ya hemos cantado y con esa felicidad, vamos a recibir ahora a la maestra Rancel. Feliz cumpleaños, Anaíma. Que Dios la siga bendiciendo mucho y que pueda seguir cumpliendo muchos años al lado del Señor. Feliz cumpleaños también en la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles. Gracias a Dios por este hermoso lugar y por todas estas hermosas personas. Gracias a Dios porque está cumpliendo 36 años de mucha bendición. Actividad. Primero que todo, vamos a poner la pantalla completamente en negro y lo único que vamos a hacer ustedes es escuchar. Entonces, vamos a poner la pantalla en negro y vamos a comenzar a escuchar. Así como ustedes estaban confiados de que sabían cuáles eran los nombres de esos sonidos, así debemos ser nosotros confiados con Dios, sabiendo que Él nos va a guiar y que nos va a dar de su paz para que nosotros estemos tranquilos. Ahora les voy a contar una historia, pero antes de contárselas, quiero hacerles unas preguntas. ¿Han sentido ustedes miedo? Ese temor así feo cuando se acuestan y está lloviendo y tal vez caen rayos muy cerca, o cuando se va la luz y todo está oscuro y no se ve nada, o cuando nos levantamos y suenan las sirenas y las patrullas, ¿verdad? Se escuchan a veces cosas feas. Muy bien, esta historia trata de una niña que se llamaba Carla. Resulta que Carla, cuando estaba durmiendo, a veces llegaba el papá y llegaba enojado, muy de madrugada, y se ponía a discutir con la mamá. Entonces ella se atemorizaba mucho al escuchar esos gritos. Ella lo que hacía era que se ponía a llorar y se tiraba todas las cobijas encima, y ella solita en su cuarto se sentía asustada y atemorizada. Resulta que llega un sábado, pasa lo mismo, su papá llega en la noche muy tarde y comienza a discutir con la esposa, porque él dijo, yo quiero que me den comida, quiero comer. Y la esposa se levanta y ella lo que hizo fue decirle, ¿por qué llegas a estas horas? Y todo. Bueno, al final se hizo un pleitón enorme y ella lo mismo. Llegó, se encerró en su cuarto, se tiró las cobijas encima y se puso a llorar atemorizada. No tenía paz. El domingo ella fue a la escuela dominical y la maestra de escuela dominical, en su enseñanza, le dijeron que los hijos de Dios tienen la paz de Dios. Lo único que hay que hacer es orar y pedirle a Dios esa paz que en medio de los problemas nos trae tranquilidad. Y así lo hicieron. Cuando en los momentos en los que ellos se ponían a orar en la escuela dominical, ella cerró sus ojitos y le pidió a Dios que le diera esa paz para poder tener tranquilidad. Cuando terminó la escuela bíblica, se fue para su casa
Y cuando llegó, de nuevo, sus padres estaban discutiendo. Y ella, en vez de encerrarse en el cuarto a llorar y a tirarse las cobijas encima, lo que hizo fue encerrarse en su cuarto, pero se arrodilló en su cama y comenzó a decirle a Dios que le diera paz y tranquilidad. Y así fue. Dios le dio paz y le dio tranquilidad en medio de los problemas. Entonces, en medio de los problemas, eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Ir y orarle a Dios y decirle a nuestro Señor que nos dé esa paz y esa tranquilidad que solo Él sabe dar. Los judíos eran originarios de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero ellos por su desobediencia tuvieron problemas, entonces tuvieron que irse a vivir a otros países. Los judíos construían sus sinagogas en esos países. En nuestro país hay una sinagoga porque aquí también viven judíos. En la historia de Pablo vimos que en cada lugar que Pablo visitaba había una sinagoga para que ellos se pudieran reunir. Había muchas sinagogas, pero solo un templo, y ese templo estaba en Jerusalén. Los judíos de todo el mundo visitaban el templo en diferentes épocas del año. A los gentiles no se les permitía entrar. Una semana después de su regreso a Jerusalén, él estaba en el templo. Los judíos lo vieron y empezaron a gritar: ¡Ayuden, ayuden! Este hombre ha metido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Eso era mentira, porque Pablo andaba con ellos. Al momento vino un montón de gente, capturaron a Pablo y lo sacaron del templo. Luego cerraron las puertas y todos gritaban: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Muy cerca del templo había una fortaleza que servía de cuartel para los soldados romanos. Estos eran los que mantenían el orden en la ciudad. Al momento, cientos de soldados fueron hacia la multitud. Cuando los judíos lo vieron, dejaron de golpear a Pablo. El capitán mandó a encadenar a Pablo para que no se pudiera escapar. Él le preguntó a ellos que quién era, entonces ellos no sabían qué decirle, le decían una y otra cosa. Él no entendía nada y mandó a que llevaran a Pablo a la fortaleza, pero la gente insistía en que Pablo muriera. De esta manera, Dios protegió a Pablo. El capitán ordenó que lo sacaran y que lo azotaran, para ver si cuando lo golpearan él iba a decir lo que había hecho mal y por qué todos estaban enfurecidos con él. Pero Dios protegió a Pablo de que lo azotaran, porque Pablo tenía un privilegio que muy pocos tenían. Él era ciudadano romano y a ellos se les respetaba más. Cuando él se les informó de eso, ellos tuvieron miedo de tener algún problema y no lo azotaron. Al día siguiente los reunieron ante el concilio. Era el mismo concilio que había condenado a Jesús, ante el cual fueron llevados los apóstoles casi 30 años antes. Sin duda no eran las mismas personas, pero sí se caracterizaban por el odio que sentían hacia Jesús y sus seguidores. Dios protegió a Pablo ahí porque algunos se enfurecieron y querían matarlo, pero el capitán ordenó que lo sacaran para que no fuera herido. Pablo estaba solo en la prisión, tal vez se sentía desanimado o inseguro, pero vean lo que pasó. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le dio la seguridad de que allí no le pasaría nada, porque él quería que fuera a Roma. «40 hombres que odiaban a Pablo juraron que no iban a comer ni tomar nada hasta que lo mataran. Como era difícil matarlo en la fortaleza,
pensaron que lo mejor era hacerle salir y se pusieron de acuerdo con los dos del concilio para que le dijeran al capitán que lo llevara de nuevo para preguntarle algunas cosas más. Los del concilio colaborarían con mucho gusto porque odiaban a Pablo. Pero Dios estaba cuidándolo. Su sobrino oyó lo que querían hacer. Entonces fue a avisarle en la fortaleza. Veamos lo que sucedió. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, llamándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante a ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo la maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando su promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Esa fue otra forma en que Dios protegió a Pablo. Pablo pasó por muchos juicios y en ninguno encontraban una causa para matarlo. Entonces al final lo enviaron a Roma. Pablo quería ir ahí para ver a los cristianos en ese lugar. Dios lo protegería para que llegara hasta Roma. Dios le había dicho que fuera a Roma. El viaje se debía hacer en barco y en él iban muchos prisioneros custodiados por un capitán llamado Julio y 100 soldados más. A Pablo lo dejaron ir con 2 acompañantes: el médico Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, y Aristarco. Julio fue muy amable con Pablo y cuando llegaban a un lugar donde tenían amigos, le permitía visitarlos con un soldado. En ese tiempo los barcos que habían eran de velas. Si los vientos eran violentos o venían en la dirección contraria, los marineros tenían que esforzarse muchísimo. Si no soplaba el viento, el barco casi no se movía. Y eso fue lo que les pasó. Iba muy lento y luego se encontraron con un tornado y se desencadenó una terrible tempestad que duró 2 semanas. Ni el sol ni las estrellas se veían. Todo estaba muy oscuro y no sabía dónde estaban. Dios de nuevo consoló a Pablo y le recordó que él llegaría a Roma, que nadie de los que iban con él morirían. A las 2 semanas llegaron a tierra. Los soldados de Julio le dijeron que matara a todos los prisioneros para que ninguno se escapara, porque si eso pasaba los mataría a ellos. Pero Julio, tratando de salvar a Pablo, les dijo que no. Así Dios libró una vez más de la muerte a Pablo. Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que la isla se llamaba Malta y la gente lo recibió muy bien. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, encendieron una fogata. Pablo se puso a echarle más leña a la fogata, pero en la leña iba una serpiente y picó a Pablo. Pablo solamente la sacudió, pero todos estaban esperando que él se muriera o que se hinchara, pero no pasó nada. Era Dios que lo había protegido. En esa isla Pablo pasó 3 meses y luego encontró un barco que los podía llevar a Roma. Por fin él pudo llegar a esa ciudad. Desde que Pablo estaba en Jerusalén, vimos que Dios lo cuidó a él en todo momento, que él estuvo en muchas ocasiones en peligro, pero Dios lo cuidó e hizo que él no le pasara nada malo.
A veces cuando nos está pasando algo, una situación difícil, nos da mucho miedo a algo, por ejemplo los terremotos, los huracanes, algún robo, ¿verdad? O como por ejemplo ahora con el virus del COVID-19 que tenemos miedo, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa paz que solamente Él nos puede dar. Pedirle en oración que nos ayude, que nos dé esa paz. Pedirle a Dios que nos cuide siempre. Y Él lo va a hacer, Él nos cuida en todo momento. Y Él nos protege. Nosotros debemos confiarle a Él todos nuestros problemas, todos nuestros miedos, confiárselo a Él, decírselo a Él. Y yo sé que Él va a hacer que nosotros estemos tranquilos y que tenemos paz en nuestro corazón. Ahora vamos a aprendernos el versículo que es se me olvidó de dónde era. Filipenses 4:7. Vamos a Filipenses en nuestras Biblias 4:7. Filipenses 4:7 para aprendernos el versículo. Está como al final, un poco al final de la Biblia, Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora nos lo vamos a aprender. Para terminar de aprendernos el versículo nos llegó esta hoja. Esta hoja dice que vayamos al espejo, la ponga al frente del espejo y leamos lo que dice ahí, que es el versículo, y vamos a colorear este televisor, esta pantalla. Entonces así terminamos aprendiéndonos el versículo. Chicos, yo les voy a mencionar varias situaciones que tal vez nos dan mucho miedo. Pero en este caso estamos a dar consejos para poder solucionar esos miedos. Entonces, empecemos. Bueno, está la número 1, que por ejemplo es el temor a la oscuridad, ¿verdad? Creo que la mayoría le tiene miedo a la oscuridad. Yo cuando era pequeña le tenía mucho miedo, ahora ya no, más bien me gusta mucho la oscuridad, me gusta mucho la noche, ¿verdad? Pero antes cuando era pequeña sí me daba mucho miedo. Entonces yo lo que le puedo decir a ustedes es que pueden tener ahí a su lado una lamparita cuando vayan a dormir, que todo se pone oscuro, pueden tener una lamparita ahí a la par para que no tengan miedo de eso. También esta otra situación que tal vez nos da miedo, por ejemplo a mí, la lluvia con rayos. Cuando llueve durísimo y con rayos, a mí me da mucho miedo, me da mucho pavor. Pero un consejo que yo les puedo dar a ustedes y que también hago yo es primeramente estar tranquila, ¿verdad? Y pues estar dentro de la casa, no estar afuera. Si tienen mucho miedo al ruido de los rayos o el ruido de la lluvia, pueden estar dentro de la casa y ¿verdad? Estar cerradas las puertas, ¿verdad? Por si acaso les da mucho miedo eso. Eso sí me da muchísimo miedo, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo eso. Esa sería otra. Otra situación que tal vez nos da mucho miedo es, por ejemplo, los temblores, ¿verdad? Porque aquí casi no se siente mucho, pero cuando se sienten muy duro. Lo primero que tienen que hacer es también tener tranquilidad, estar calmados,
¿verdad? Y buscar un lugar donde ya específico, donde ya ustedes tienen listo en caso de que estén allá temblado, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si en su casa tienen un protocolo de seguridad en cuanto a los temblores, ¿verdad? Practicarlos. Entonces es muy importante eso. Tal vez alguna situación que estemos pasando, tal vez puede ser una enfermedad, ¿verdad? Que estemos pasando, deben de estar tranquilos igual también y tomar las medidas que se deben de hacer en cuanto a si tenemos gripe o si tenemos tos o nos golpeamos, nos quebramos un brazo, igual tienen que mantener igual la seguridad, cuidarse mucho, tener paz y tener tranquilidad. Y el último consejo que yo les voy a dar a cualquiera de todas estas situaciones que hemos pasado o que tal vez estemos pasando, ¿verdad? Es, además de la tranquilidad, de la paz, es orar. Eso es la clave, orar. ¿Orar cómo? ¿Orar a quién? Orarle al Señor, hablar con Dios, ¿verdad? Él le gusta escucharnos, entonces nosotros tenemos que hablarle a Dios y decirle lo que nos pasa y decir lo que sentimos, ¿verdad? Que nos dé la paz, que nos dé la tranquilidad para poder estar tranquilos en cualquiera de las situaciones que yo les mencioné o en otras que tal vez nos está pasando. Entonces, tal vez alguna situación difícil o que tal vez estamos haciendo un examen, por ejemplo, importante, o que estamos estudiando y no tenemos esa paz porque tal vez no nos vamos a ganar el año. Pedirle a Dios siempre, en todo momento, en todo, que nos ayude, que nos dé la paz y que nos dé la tranquilidad. Y si algún familiar igual está pasando por una situación, orar por esa persona también y pedirle a Dios que le dé la paz y la tranquilidad. Y si no conoce a Cristo, puedes pedirle a Dios que esa persona pueda conocer de Cristo y que les dé fuerza a ustedes también para poderle hablar a esa persona de Cristo, ¿verdad? Entonces ese sería mi consejo, el más importante de todos. Pedirle a Dios, orarle a Él, que nos dé la paz y que nos dé la tranquilidad en todo momento, en todas las situaciones que estamos pasando. Muy bien, ahora quiero recordarles un poquito de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. ¿Recuerdan qué hacía Carla, verdad? Entonces cuando estaba asustada, ¿qué hacía antes y qué hacía después? Entonces, como en nuestras casas, si se va la luz y es muy tarde y muy oscuro, nos asustamos. Yo también me asusto. A veces mi esposa se asusta. Cuando hay cosas a las que les tenemos pavor, pero recuerden que tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé la paz y la tranquilidad. Esa paz, esa tranquilidad que solo Él nos sabe dar. Bueno chicos, vamos con el estudio bíblico. Entonces vamos a usar esta hoja que tiene 3 cuadros. Luego vamos a usar que es verdadero o falso. Entonces vamos primero con la primera hoja, valga la redundancia, que dice que dibujar en los 3 cuadros 3 situaciones que nos atemoricen. Entonces usted va a pensar en 3 cosas que a usted le dan miedo y va a dibujarlas aquí. Entonces, por ejemplo, yo en la primera voy a dibujar el mar. A mí me da miedo el mar porque es grande y porque me puede matar y porque es muy poderoso. Entonces yo voy a dibujar un mar, voy a dibujar un sol y un mar, algo así, algo así. Puedo dibujar unos peces también. Si a ustedes también les da miedo el mar, pueden dibujar un mar. Ahí está el pez. Y a la par vamos a poner qué representa este dibujo. También podemos poner por qué nos atemoriza. Entonces vamos a poner, yo voy a poner el mar y me atemoriza porque
es muy poderoso. Poderoso. Listo, ahí está. Entonces, ya que lo tenemos listo, vamos a rellenar los otros dos y ustedes con las cosas que a ustedes les atemoricen. Entonces, vamos a pasar la segunda hoja. La segunda hoja es verdadero y falso. Yo les voy a ayudar con la número 4. La número 4 les voy a ayudar con esa. Ustedes van a hacer las demás porque ustedes son los que pusieron atención en la historia bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la 4 que dice: Dios abandonó a Pablo apenas lo arrestaron. ¿Es verdadero o es falso? Y si es falso, explique por qué. Entonces vamos a poner que esto es falso porque todos sabemos que Dios no abandonó a Pablo apenas lo arrestaron. ¿Y por qué es falso? Porque vimos en cada una de estas historias que Dios jamás dejó a Pablo. Lo ayudó en muchas situaciones, trayendo a la gente, sacándolo de la cárcel, etc. Entonces, por eso es que vamos a poner que es falso, porque Dios sí lo ayudaba. Entonces, vamos a poner falso, aquí está falso, y vamos a poner la razón en el renglón de abajo. Y ustedes van a hacer el resto. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y aprendido mucho igual. Sé que algunos están con la duda de las cosas que les llegaron. Les llegó una bolsita con 5 comidas de colores y una hoja que tiene una tabla con cuadros. Entonces la otra semana vamos a comenzar con esa tabla. Esta semana no. Entonces la otra semana vamos a comenzar con eso. Entonces guarden esa bolsita con esos 5 dibujitos y la hoja. Entonces eso sería. Muchas bendiciones y los queremos mucho. Chao.